Bueno, para terminar entonces con el tema de hoy, criptografía, vamos a ver, después de tantos padecimientos con los algoritmos, vamos a ver para qué finalmente se aplican. Y quizá ustedes puedan, en el ejemplo que vamos a ver, detectar las vulnerabilidades que se producen por causa justamente de los algoritmos que estuvimos estudiando, ¿sí? Con este tema nosotros también terminamos lo que es la unidad 2, una de las más largas. La clase que viene terminamos, arrancamos con la unidad 3, ¿sí? Capa de red, funciones de capa de red. Bien, veamos entonces. Como siempre un menucito, vamos a ver los estándares 802.11, funcionamiento, la parte de encriptación y un resumen. Cuando hablamos de wireless, esto ya es ubicuo, todo el mundo sabe a qué nos referimos. Generalmente tenemos estaciones inalámbricas, ¿no es cierto?, gestionadas muchas veces por una estación base, que es el punto de acceso o access point, ¿no es cierto? Normalmente ese access point está conectado a una red cableada que da vínculo a los otros dispositivos que no son de wireless. Y bueno, esencialmente los dispositivos se pueden mover, obviamente dentro del rango de alcance del punto de acceso, pero cabe destacar una cosita, no es necesario que haya un punto de acceso. Se puede configurar una red inalámbrica solamente con las estaciones en una configuración que se llama ad hoc, ¿sí? Cuando existe un punto de acceso, estamos hablando de un modo infraestructura, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahora en detalle cómo funcionan estos dos métodos, porque involucran dos formas distintas de acceder al canal. Si ustedes recuerdan los protocolos de acceso al medio que vimos, nosotros vimos unos protocolos de acceso inalámbrico y que dijimos son los que se aplican en las LAN inalámbricas, lo vamos a ver ahora. ¿Alguien recuerda ese protocolo? ¿O esos protocolos? MACA y MACAO son los dos protocolos sobre los cuales se basa el control de acceso que vamos a ver nosotros. Pero de nuevo, el escenario sería este: estaciones móviles que tienen un radio, transmisor y receptor, que se vinculan con un access point, pueden no vincularse entre sí, estar en modo ad hoc, ¿no es cierto? Y el punto de acceso, además de controlar las estaciones inalámbricas, generalmente conecta lo que es la red existente cableada, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos nosotros referencia a una red inalámbrica en particular? Todos estos dispositivos inalámbricos, incluyendo el o los puntos de acceso o repetidores inalámbricos, tienen que tener algo en común, que es el Service Set ID o SSID, o lo que ustedes habrán visto, el nombre de la red inalámbrica. Eso es lo que tienen en común todos los dispositivos que componen una red inalámbrica, ¿sí? Un detalle adicional: estos dispositivos que hacen de puente entre la red inalámbrica y la red cableada justamente son bridge y tienen el componente de bridge. Toman tramas del lado wireless y lo reinyectan en la parte cableada, ¿sí? Vamos a ver también nosotros esa funcionalidad. ¿Recuerdan que comentamos de bridge cuando vimos? Sería un half bridge, exactamente, porque tiene dos mitades, un pie en cada lado. No conecta segmentos del mismo tipo. Y acá vamos a ver los problemas, eso de formato de trama que habíamos comentado, ¿sí? Bien, nosotros no nos vamos a involucrar mucho en los estándares de capa física, seguramente ya los vieron en comunicaciones. Simplemente vamos a mencionar que son muchas veces estándares de espectro extendido o bien multiplexación por división de frecuencias, ¿sí? Se asigna frecuencias, se utilizan distintos estándares, nosotros en eso no nos vamos a meter mucho. Sí vamos a decir que por encima de los estándares de capa física está la LLC, ¿no es cierto? Como siempre en todo lo que sean redes de área local. La subcapa MAC de acceso al medio implementa, como comentamos y bien recordarán ustedes, una variante del algoritmo CSMA-CA, o sea, acceso al medio, protección de portadora y evitando las colisiones, collision avoidance, basado en MACAO, que ya lo habíamos comentado.
El gráfico de protocolo sería esto. Tenemos las capas superiores, la LLC, por debajo la subcapa MAC, ¿no es cierto?, que tiene funciones de direccionamiento similar en todos, y después por abajo los distintos estándares 802.11, A, B, G, etcétera, etcétera. Con distintas, esto es exclusivamente distintas modulaciones, distintas formas de transmisión física, ¿cierto? Bien, nosotros dijimos que en una red inalámbrica pueden convivir estaciones controladas por un punto de acceso o estaciones sin punto de acceso. Estos son dos modos que son modo ad hoc o infraestructura. Para el estándar se denominan función de control distribuida o función de coordinación puntual. Función de coordinación distribuida o puntual. ¿Qué coordinación será? Esto se llama función de coordinación. ¿Qué pretende coordinar? El acceso al medio. ¿Quién transmite y quién no? ¿Se acuerdan del problema de la estación expuesta, la estación oculta? De paso, ¿recuerdan cómo funcionaba el protocolo MACA y Macao? En una línea así. Se basaba en la emisión de mensajes RTS-CTS, ¿se acuerdan? Ready to send, clear to send. De esa manera, cuando una estación está lista para transmitir, manda el ready to send, que es escuchada por todas las estaciones, y las que no escucharon el ready to send, escuchan el clear to send. Entonces, de esa manera se libera el mensaje. Bueno, esto que lo comentamos muy básicamente lo vamos a ver bien en detalle hoy, pero esencialmente tenemos, cuando hablamos de redes ad hoc sin un punto de acceso, estamos hablando de modo DCF, función de coordinación distribuida. ¿Distribuida entre quién? Entre las estaciones. Se coordinan ellas solas. ¿Está? Cuando ya hay un punto central de coordinación, es el access point, es una función de coordinación puntual. Vamos a ver cómo, y esas dos funciones de coordinación pueden estar activas al mismo tiempo. Vamos a ver ahora cómo. En DCF, las estaciones coordinan entre sí mediante un vector de asignación de la red. Network Assignment Vector, ¿sí? Básicamente es un sensado virtual del canal que involucra temporizadores. ¿Cómo funciona? Basándonos en lo que les decíamos. Si no hay un access point, las estaciones tranquilamente pueden transmitir. Pero lo que pasa, como no saben y no se sabe hasta dónde llega, porque no hay un punto de acceso, tienen que implementar los mensajes ready to send, clear to send. En el clear to send y en el ready to send está la longitud del mensaje a transmitir. Entonces las estaciones guardan el enlace por el tiempo que dure la transmisión hasta el AC. Entonces, por eso decimos que es un sensado virtual del canal. Cuando las estaciones escuchan o el ready to send o el clear to send, dejan libre el canal durante el tiempo que va a tardar la transmisión, que está especificada en el RTS y en el CTS. Cuando llega el AC, ahí se inicia un nuevo periodo de contención. ¿Cuándo es esto? DCF, cuando no hay un punto de acceso. ¿Dudas? Primer problema, ruido. El ruido en la red inalámbrica no hay que explicar que es permanente. Totalmente diferente el manejo de ruido en una red cableada. En la red cableada no debería existir ruido a menos que el cableado está defectuoso. Entonces, el ruido, las ráfagas de ruido pueden destruir una trama. Este efecto se maximiza cuando la trama es muy grande. Cuando la trama es mayor es más susceptible a sufrir problemas de ruido. Aumenta el porcentaje de pérdida. ¿Cuál es el problema? Que si yo utilizo una trama muy larga, aumento digamos, la probabilidad de errores. Pero optimizo la transmisión. Si yo uso tramas muy cortitas, se me desperdicia mucho ancho de banda los encabezados. Entonces, lo que hacen los estándares inalámbricos es una cosa interesante, una solución intermedia. Ráfaga de fragmentos. Esencialmente, cuando yo hago el RTS y el CTS, se establece el tiempo, pero se mandan
los mensajes como en ráfagas de fragmentos. Si un fragmento es dañado por el ruido, la estación de recepción va a pedir la retransmisión de ese fragmento. ¿Está? Y se mandan unos ACK muy cortos, ¿no?, para cubrir la recepción de cada uno de esos fragmentos. Es como que una trama grande se la divide en fragmentos más pequeñitos. Un paréntesis, todo esto está haciendo la capa de enlace. Fíjese las funciones que hace capa de enlace que no hacía en la capa de enlace de redes cableadas. Estas son todas las funciones que los bridge tienen que ir acomodando, ¿no? Muy buena pregunta. Justamente iba a ir a ese caso. El vector de asignación de la red no cubre todos los fragmentos, cubre el primero nada más. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que los fragmentos sucesivos se intercalan ante cualquier otro mensaje. Entonces la estación que ganó el canal, en realidad ganó el canal virtual para mandar todos los fragmentos que puede. Nadie la va a interrumpir porque se va a apropiar del enlace hasta que llegue el ACK definitivo. Lo van a ver en una porción del algoritmo que se llama interframe spacing. O sea, se van a intercalar primero los mensajes que corresponden a una ráfaga de fragmentos. Esos tienen prioridad de acceso al enlace. Ahora lo vamos a ver. Es lo que yo les comentaba. Bien. Fíjense, cuando ya hay un punto de acceso, nosotros tenemos una trama que circula entre el punto de acceso y todas las estaciones que están asociadas a ese punto de acceso, que se llama beacon, o sea, sería faro o mensaje de sondeo, digamos, ¿sí? Es una trama de control entre la base y los hosts. Estas tramas se mandan entre 10 y 100 veces por segundo. El punto de acceso está sondeando a cada una de las estaciones. Y es el punto de acceso el que asigna el control para poder conversar, por así decirlo. Termina siendo un mecanismo de sondeo, de polling. Recalco, este mecanismo de polling de las estaciones asociadas al punto de acceso se combina con las que andan en ad hoc, que no se asociaron al punto de acceso. Ustedes dirán, ¿cómo se integra todo? Mediante los distintos espaciamientos entre frames o interframe spacing, ¿no? Inmediatamente terminado el ACK, el tiempo siguiente es como que se va ranurando, por así decirlo, en distintos periodos de tiempo. Cuando hay ráfaga de segmentos, la prioridad después del ACK se le da a la ráfaga de segmentos. Entonces, inmediatamente después de un ACK, el siguiente tiempo es para Segment Interframe Spacing. Si una estación tiene más fragmentos que mandarlos, manda acá, en este tiempo. Durante este tiempo, ni el punto de acceso puede transmitir. ¿Sí? Cuando se terminó este periodo de tiempo y no hay más segmentos que transmitir, toma el control el access point mediante el IFS para función puntual con el access point. Puntual interframe spacing. El espaciado, o sea, cuando ya no hay más segmentos, accede al canal el access point, que es el que da los turnos en unas 10 a 100 veces por segundo. Esta trama de control es la que toma relevancia. Si el access point no tiene nada que mandar, ahí pueden transmitir las estaciones ad hoc con la función de control distribuida. El segmento diffs es IFS para función de coordinación distribuida, las estaciones en ad hoc. Si las estaciones en ad hoc no tienen nada para transmitir, se pueden transmitir lo que se llama excess interframe spacing, o sea, todo el resto. Por ejemplo, la recuperación de frames erróneos
Si una estación detectó un frame erróneo, no recibió lag, puede retransmitir esa trama, pero puede hacerlo recién acá. Se le da prioridad a todo el otro del tráfico. ¿Se entiende? Esta es una función muy, muy importante y es fundamental en la sincronización de las redes inalámbricas. De esta manera se regula el acceso al medio. Bien, ¿cómo es el formato de una trama 802.11? Fíjense que es bastante diferente a una trama Ethernet que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a empezar de atrás para adelante, que es más conocido. Tenemos el checksum de 4 octetos. Fíjense la longitud de trama, de 0 a 2300 bytes. Ustedes recuerdan que en Ethernet eran 1500, exacto. Acá ya hay un problema cuando hay que redistribuir una trama. Campo de direcciones. Fíjense que hay 4 campos de direcciones. Porque no solo está el origen y destino, sino también los puntos de acceso intermedios. Esto es importante. Los puntos de acceso pueden poner su dirección MAC para identificar las transmisiones. ¿Está? Muchas veces una estación manda origen ella, destino la estación destino, pero además pone como destino de punto de acceso qué punto de acceso lo tiene que tomar. En el caso que haya varios puntos de acceso. ¿Cómo sabe cuál es la dirección? Como parte de la función de asociación de la estación al punto de acceso. Puede haber hasta 4 de estas direcciones, no todas se usan. Bueno, la duración del frame, no tiene sentido explicarlo, y control de frame. ¿Sí? Esto es lo que lleva la información de control del punto de acceso. Hay mucha información, versión, tipo, subtipo. Esto es para gestionar los distintos mensajes de control que hay. Si va a la estación, si va al access point o si viene del access point, un bit de más fragmentos, de retry, power, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son todas banderitas, pero esencialmente lo que les quería mostrar es todo el mecanismo de control que hay en las redes inalámbricas que no existe en las que habíamos visto antes, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? Sí. Muy buena pregunta. La compañera dice, ¿qué pasa si una estación rebelde se pone a mandar fragmentos o segmentos en forma continua, por así decirlo? En ese caso, el access point toma el control y la puede inclusive desconectar a la estación. Sí, sin duda, sin duda. Sí, hay un tiempo asignado que se define como parámetro y el access point está permanentemente controlando. Si una estación puede tomar el canal, mandar los fragmentos hasta que se le termina el tiempo. En ese caso, el access point puede interrumpir en ese caso. Bueno, acordate que todo en capa de enlace se puede destruir todo. Lo que no llega por enlace es responsabilidad de las capas superiores detectarlo y retransmitirlo. Capa de enlace en Ethernet y en general no proveen servicios de entrega garantizada. Normalmente está todo, por una cuestión básica, el enlace es algo proclive a cortarse, a dañarse. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, vamos a inspeccionar un poquito los servicios que brinda el estándar 802.11. Estos se agrupan en servicios de la estación base y de la base y de las estaciones. La base da servicios de asociación, desasociación y reasociación. ¿Qué será esto? ¿A qué hacemos referencia con asociar? El proceso de una estación solicitarle al access point integrar la red, digamos, el SSID común. ¿Sí? Concretamente esto es lo que aparece cuando ustedes habilitan el Wi-Fi y le aparecen todas las redes. Cuando ustedes hacen clic, la máquina le manda una solicitud de asociación mediante todos estos mensajes de control que estuvimos viendo.
Desasociación, ¿qué será? Lo opuesto, ¿no es cierto? Me desconecto de la red de Wi-Fi. Reasociación es volver a entrar a una red que yo ya estaba conectado. Esto por ahí se puede usar en una red de roaming, cuando yo salgo de un área y me voy a otra, a la misma red en otro lado, ¿no? Distribución es el servicio de entrega de tramas de la parte inalámbrica a la parte cableada. Eso es distribución. E integración es el proceso contrario. Recepción de las tramas de la parte cableada y enviadas a la parte wireless. Nosotros no vamos a entrar en eso, en esa parte, porque es bastante compleja y le agrega complejidad justamente al tema. Pero tengan presente todo lo que tiene que hacer el access point para tomar una trama inalámbrica con todo ese formato que tiene y pasarla a la parte cableada. O al revés. Son los dos. Todos esos servicios brinda la estación base. Del lado de la estación cliente, por así decirlo, del usuario, tenemos autenticación, de autenticación. Esto será justamente en particular de los estándares de encriptación, por ejemplo, ¿no? Perdón, esto es autenticación o desautenticación del usuario en sí, de la estación. Puede haber, ustedes tienen que poder proveer algún tipo de credenciales para poder acceder a esa red. Con privacidad tenemos sí lo que es encriptación, servicio de encriptación, ¿no es cierto?, de los datos. Y finalmente el servicio obviamente de transferencia de datos. Son todos los servicios que están disponibles en la base o en la estación. Vamos a analizar un poquito los mecanismos de encriptación y privacidad en estas redes wireless. La primera alternativa fue, que inclusive existen hoy en día, seguramente ustedes habrán visto, las redes que son abiertas, no tienen ningún tipo de encriptación. Ahí solamente hay servicios de autenticación y de asociación, no hay encriptación. Obviamente la gran desventaja es que la información viaja en forma fácilmente interceptable por cualquiera. Algunos esquemas de esto permiten digamos, las infraestructuras donde se utiliza este esquema muchas veces utilizan encriptación a nivel capa superior, por ejemplo, transporte o aplicación inclusive, con lo cual no les interesa mucho si la información viaja en forma de texto plano, ¿no? Esa podría ser alguna de las excepciones que se menciona aquí. La primera alternativa de encriptación se llamó Wireless Equivalent Privacy, ¿no? O sea, privacidad equivalente a una red cableada. Utiliza un algoritmo RC4, es un cifrador simétrico en flujo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el cifrado en flujo, justamente que va encadenando los bloques hacia adelante, bueno, es este protocolo. Con una clave de 64 bits, pero que está compuesta por 40 bits de la clave en sí más un vector de inicialización de 24. O sea, la longitud de la clave real es de 40 bits. ¿Ustedes recuerdan los números del DES Challenge? ¿Se acuerdan? Que DES se dejó de usar porque 56 bits eran muy pocos y se rompía en cuestión de segundos. Esta clave tiene 40 bits. Primer tema, ¿no? Que debería ya prender una luz amarilla en el tablero. La cuestión de los 40 bits no es caprichosa, sino que al momento de desarrollar este estándar de encriptación había restricciones de exportación de tecnología que no permitían usar estándares de más de 40 bits. Con lo cual, supuestamente fue un mecanismo de compromiso esto. Se pusieron los 40 bits, pero como era muy poco seguro, se le agregaron 24 bits de un vector de inicialización. Uno podría decir 40 más 24, 64, pongamos que funcione. ¿Cuál es el problema? Que el vector de inicialización viaja en cada trama, en forma de texto plano. O sea, los 24 bits que me van a dar más seguridad, viajan en cada transmisión. Además se inicializa todo en cero. Cuando ustedes prenden el access point, el primer vector de inicialización es todo cero. Y para terminar, se aumenta con 1 en cada transmisión. Eso es lo que le agregamos de seguridad a los 40 bits originales. Bueno, este protocolo es
vulnerable al ataque que ustedes se imaginen, ¿no? Texto elegido, diferencial, cumpleaños, velorio, lo que ustedes se imaginen. Diccionario. Encima, por si faltaba algo, la implementación del protocolo, del cifrador era defectuosa. Tenía un error el algoritmo de encriptación. Conclusión, esto cuando se empezaron hay toda una contracultura de lo que fue la cantidad de vulnerabilidades de WEP. En su momento fue un escándalo realmente. Se publicó al poco tiempo Web 2 con clave de 128 bits, 104 más un vector de inicialización, pero la gran mayoría de las deficiencias seguían presentes, ¿no? El vector de inicialización seguía funcionando igual, ¿no es cierto? Y las vulnerabilidades seguían estando. Así que, obviamente no se usa más hace rato. Este sería digamos el flujograma. Se manda el paquete que se quiere mandar, se hace un OR exclusivo con el keystream, ¿se acuerdan de la secuencia esa que se calculaba previamente? Eso se mandaba como texto cifrado más el vector de inicialización, que va en texto plano. Bien, como esto dejó de ser seguro, se diseñó un nuevo estándar de encriptación basado en lo que es Radius Extensible Authentication Protocol y 802.11i. Son todos protocolos relacionados que básicamente se trata de autenticación contra un servidor. ¿Sí? La mayoría de las implementaciones requería un servidor empresarial de autenticación del usuario y en función de eso se seleccionaba el mecanismo de encriptación. De todas maneras, como una solución intermedia se definió también una implementación con PSK, Pre-Shared Key, o sea, una clave precompartida, por así decirlo, que es la clave que ustedes ingresan cuando acceden a un Wi-Fi. Normalmente ustedes no deberían hacer eso, sino como parte del login ustedes ya tienen una clave pública con la cual pueden acceder mediante un esquema de firma a un servidor Radius. Pero bueno, como eso en la mayoría de las redes inalámbricas no se utiliza lo que es la Pre-Shared Key. Se utiliza WPA, un nuevo algoritmo basado en RC4 que combina la clave con la MAC del cliente y un vector de inicialización más largo y menos predecible, ¿sí? Eso es WPA. También incorpora un hash del mensaje llamado Message Integrity Code, o sea, una especie de un verificador del mensaje que se manda, ¿no? Fíjense que el algoritmo de encriptación es el mismo que antes, pero bueno, se mejoró obviamente las vulnerabilidades que tenía WEP. Cada 10.000 paquetes se vuelven a generar las claves. Entonces se genera todo de nuevo esto. Y de allí su nombre, Temporary Key Integrity Protocol. ¿Sí? WPA2 es más seguro aún porque utiliza AES. ¿Se acuerdan que era el protocolo que habíamos? Bien, con esto nosotros terminamos nuestra vista de lo que es redes inalámbricas. Sería interesante, o sea, sería bueno que ustedes como suma de los conceptos se den cuenta de la importancia de lo que son los estándares criptográficos y un caso de aplicación en este caso, ¿no? Bueno, terminamos entonces. Los vemos la clase que viene con la unidad 3.